es un champán femenino, decimos, por excelencia. Bueno, ya esto es de hace 2 meses prácticamente, otra obra de arte que al final ha derivado en este pequeño árbol, le llamamos el árbol encantado, el Enchanting Tree. Esta es la obra de arte de un artista nórdico, y bueno, pues otro ejemplo más de lo que es este pequeño mundo de Perret-Jouët. Y como os decía, el aspecto más gastronómico está vinculado a lo que llamamos el beauty. Es un juego de palabras, de la palabra belleza en inglés y comer, beauty eating, un poco para hablar de lo que representa el beautiful eating. Estamos trabajando con el Basque Culinary Center, con una paleta gastronómica a nivel nacional, por zonas climáticas, que os podemos presentar más adelante, en el que de alguna manera estamos intentando maximizar la experiencia gastronómica. O sea, al final, la comida en España por sí es excelente, el champán es otro producto también único. Bueno, pues de qué manera eso se convierte en un arte en sí mismo. Bueno, pues hasta aquí era un pequeño ejemplo que pretendía un poco ilustrar cuál es el mundo de Perret-Jouët. Ya os digo que para muchos un mundo desconocido, que nos permite ponernos en situación para quizás realmente lo importante, ¿no? Que es el vino, el aspecto enológico. Entonces, bueno, pues vamos a resumir 2 pinceladas, luego tendremos oportunidad para cualquier duda que tengáis o cualquier pregunta, pero vamos a hablar básicamente de lo que es la región de Champagne en general y Perret-Jouët en particular. Estamos hablando de una maison que fue fundada en 1811, una boda entre Nicolas Perrier y Adèle Jouët, y al final eran campesinos, agricultores, bueno, pues sin más afán que el de pues, tener un pequeño negocio familiar, bueno, pues, y empezaron a comprar algunos viñedos en lo que entonces no era más que pues eso, un viñedo y casi un terreno rústico. Sí que es verdad que el crecimiento del champán tuvo la circunstancia de que yo creo que todos conocemos que estamos en el norte de Francia, estamos a 2 horas, hora y media larga de París aproximadamente. La extensión de la región de Champagne son unas 33.000 hectáreas aproximadamente, es la mitad que La Rioja, por ejemplo, en extensión de viñedo y de zona y de territorio más o menos, porque prácticamente todo está plantado. Luego veremos alguna imagen. Y esas 33.000 hectáreas aproximadamente es la que nos da la producción total de esos 320 millones de botellas aproximadamente, que es la producción total de la denominación de origen. Nosotros estamos en Epernay, junto con Reims, son las 2 capitales, Epernay es un pueblito pequeño, y bueno, como os decía, pues estos agricultores empezaron a adquirir viñedo, y históricamente sí que se daba la circunstancia de que en Reims se coronaban a todos los reyes de Francia. Entonces venían todas las casas reales, bueno, pues tenían como vino de la casa, digamos, este vino efervescente, este vino con burbujas, este vino del diablo, el vino con estrellitas, que le llamaban, y por tanto el desarrollo de ese vino por todas las casas reales europeas fue muy rápido, por esa circunstancia de que allí mismo se celebraban, pues a poquitos kilómetros de Epernay, en Reims, esas ceremonias. Y bueno, y poquito a poco, pues Perret-Jouët fue ocupando ese espacio dentro de ese selecto grupo de las casas reales, y siendo un poco el mercado británico el primero y el más fundamental. Esta es la maison, bueno, hace unos años, esta es en la actualidad, estamos hablando que es la colección Art Deco, Art Nouveau más importante del mundo. Y que bueno, pues ha habido diferentes hitos y diferentes fechas históricas que han marcado la trayectoria de Perret-Jouët. Veíamos una en el vídeo que es importante. Hoy los champán que vamos a catar son secos, en todos los casos, en los 3 que vamos a catar. Vamos a rondar entre 8 y 11 gramos de azúcar por litro. Pero esto en los orígenes no era así, el champán era prácticamente un vino de postre, podía llegar a tener hasta 200 gramos de azúcar por litro, o sea, muy dulce. El primer champán que empieza a reducir el azúcar es Perret-Jouët. El mercado más maduro del Reino Unido, nos devolvieron todas las botellas, pero a partir de 1856 es donde se empieza a cambiar el estilo hasta el champán que conocemos en la actualidad. Y quizás bueno, pues el hito histórico es el que antes os comentaba, es esta botella, esta es la botella original, pintada por Émile Gallet en 1902, que de alguna manera marca el estilo bueno, y expresa lo que es el milésime Belle Époque. Cuando hablamos de viñedo, bueno, pues estas 33.000 hectáreas que os decía están repartidas en 240 pueblos aproximadamente. De esos 240 solo hay 17 que de alguna manera serían los mejores viñedos, la máxima expresión de un viñedo en la región.
¿Por qué le damos tanta importancia al viñedo? Porque estamos hablando de una zona límite para el cultivo de la vid. Todos entendemos que la vid tiene que madurar, necesita calor, principalmente necesita horas de sol para madurar, conseguir el nivel de azúcar mínimo que nos permita obtener un vino. Pues vamos a hablar de que aquí partimos de un vino base, de un vino blanco, hacemos un ensamblaje y hacemos esa segunda fermentación que luego un poco explicaremos. Pero inicialmente partimos de un vino tranquilo, de un vino blanco, en todos los casos, aunque hablemos de Chardonnay, evidentemente, o aunque hablemos de Pinot Noir y Pinot Meunier. Entonces, en esas condiciones tan extremas, la variabilidad de la cosecha, por un lado, y de la calidad de la uva es muy diferente. Entonces, buscamos viñedos que optimicemos al máximo pues, las pocas horas de sol que podamos tener. Entonces, para que os hagáis una idea, lo veremos en alguna imagen, la orografía de la región de Champagne son colinas. Históricamente se llamaban los vins de Coteaux, el vin de las colinas. Y en esas colinas encontramos viñedos que están en pendiente y viñedos que están en la parte de abajo, en la vaguada. Bueno, pues un viñedo que está a una determinada pendiente y con una correcta exposición, que recibe horas de sol, de las pocas horas de sol que hay desde que el sol sale hasta que se pone, va a tener unas mejores uvas que un viñedo que está en la base del valle, porque la fotosíntesis que van a hacer esas hojas, los rayos de sol que van a llegar de peor manera. Entonces, al final llegamos hasta ese punto de exigencia del viñedo y por tanto tenemos diferentes calidades de vino en función a, por ejemplo, ese parámetro, ¿no? Que es optimizar las pocas horas de sol que reciben las hojas y las uvas. Entonces, de esos 240 pueblos solo hay 17 que tienen viñedos Grand Cru, que estaríamos hablando de la máxima expresión de viñedo. Y bueno, y de esos viñedos, pues en nuestro caso, esos viñedos tienen un sistema de puntuación, lo que se llama las escalas de los Cru. Estaríamos hablando que el 100% de excelencia serían los mejores viñedos. Nosotros estamos en el 99.2. Toda la gama de viñedos que se utilizan para elaborar el Perrier-Jouët, la media estaría en ese 99.2. Estamos hablando de pueblos míticos como Dissy, Chouilly, Cramant, Avissé, ahí. De alguna manera lo que representan este triángulo mágico, básicamente para el caso de Chardonnay. Nosotros estamos aquí en Epernay y todo esto son pueblos. Dissy, Alli, Mailly, Cramant, Avissé. Estas son las hectáreas que tenemos en propiedad, que solo representan un tercio de las necesidades de la bodega, y el resto estamos hablando que en Champagne hay más de 13.000 viticultores, pues un poco son casi minifundios lo que tiene el viticultor, pues vamos